Hola mis queridos amigos de Escorpio, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta este preciso instante y todas aquellas que vienen también. Si esta lectura no resuena contigo, mi querido, mi querida, bueno, déjala pasar, devuélvela al universo con amor, con todo ese amor que llegó en algún momento a tu vida. También si tienes algún pedido de oración lo puedes hacer en los comentarios de este video. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy para ustedes con un mensaje general para todos ustedes. Este angelito te dice, busca la armonía cósmica. Mira, wow y super wow, espectacular. Mira, no hay mejor manera de uno poder comprender la vida, esta vida que estamos viviendo nosotros en este planeta, en esta dimensión, en esta época de nuestra vida, que tener claridad, ¿ya? Que tener la armonía para poder discernir que si, no sé, que si me dio tal enfermedad, bueno, a la larga tiene tal beneficio, ¿ya? Que si tal vez perdí ciertas personas, era porque esas personas no me convenían para seguir a mi siguiente estadio de evolución personal, económico y en todos los aspectos de la vida. Que todas aquellas pérdidas que nosotros tenemos es porque el universo, nuestros guías espirituales, nuestro yo superior nos está quitando cosas que no deben estar en nuestras vidas para nosotros poder avanzar, para seguir. Los cambios, las transmutaciones no son fáciles, pero una mejor manera de hacer como la cosa más suave, más llevadera, es buscar esa armonía cósmica, ¿ya? ¿De qué manera? Meditando, rezando, orando, apegándote a tus divinidades. Si tú no crees en nadie, bueno, cree en ti mismo. En internet, en YouTube, hay millones de cosas que tú puedes mirar para poder llegar a esa armonía cósmica que te está sugiriendo este angelito. Entonces te invito a que cultives tu vida espiritual, mi querido amigo y amiga. Bueno, vamos a ver ahora a comenzar nuestra lectura del día de hoy de nuestro horóscopo, ya que les hemos dado su mensaje general. Vamos a ver para las parejas, para aquellas personas que están en una relación en este preciso instante, no importa si estás en contacto cero, recuerda que también podría ser una lectura en espejo en este preciso instante. Bueno, tu persona especial, te quiero decir que es una persona que realmente te quiere, es una persona que realmente te ama. Inclusive es una persona que los sentimientos que tiene por ti han sido como una sorpresa para él o para ella. Ha superado muchos problemas, muchos obstáculos para estar contigo, pero está muy feliz, muy contento de estar contigo. Bueno, tu persona especial, no sé, te está viendo a ti como muy deprimido, muy deprimida en estos días. Tal vez algo te ha sucedido, alguna enfermedad, alguna pérdida que tú has tenido, algo que te tiene muy deprimido, muy deprimida, pero es una persona que te quiere abrazar, que te quiere rodear con sus brazos, con su amor, con su cariño, para que tú no te sientas solito y no te sientas solita. Es una persona que te admira realmente, que te ve como una persona sabia, que te ve como una persona madura, con experiencia, que te ve como un príncipe, como una princesa. Es alguien que realmente te quiere muy, muy bien. Vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, seguir adelante. Bueno, la relación de ustedes va para adelante definitivamente. Es una relación que va a durar bastante tiempo, que va a durar bastante tiempo con una confianza totalmente arrasadora el uno en el otro. Pero siempre existe un pero. Tengan mucho cuidado con personas cercanas a ustedes. Hay personas que los pueden estar envidiando ustedes. Este amor, esta unión que ustedes tienen genera muchas envidias, generan muchos celos y podrían haber personas que quieran interferir en la relación de ustedes. Entonces no lo vayan a permitir. Conózcanse el uno al otro para que no les vayan con chismes de si te dicen algo, no, pues la verdad es que no creo de esta persona. Si es algo como que te pone mucho, mucho a dudar, investiga primero antes de tomar decisiones aceleradas. Bueno, pero hay personas alrededor que realmente los van a comenzar a envidiar, y si no es que ya los envidian a ustedes. Vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Bueno, que cuiden su salud emocional, que cuiden su salud mental. No les digo que sean loquitos o loquitas, no. La tristeza, la depresión, no la dejen avanzar. Cuenten el uno con el otro. Si necesitan buscar ayuda profesional, háganlo y verán que, bueno, las cosas son mucho más fáciles cuando uno tiene una buena salud emocional y para tomar decisiones, para seguir adelante, para trabajar, para ver las cosas totalmente claras. Vamos a ver qué me les dicen mis angelitos a ustedes el día de hoy que están en esta relación. Vamos a ver.
Mira, este angelito es totalmente maravilloso, es el ángel de la justicia. Al parecer, la relación de ustedes, el uno y el otro, encontraron fue como el premio, el uno y el otro, el premio ante las injusticias que habían cometido otras personas con ustedes, como que ustedes son el premio. Que estaban esperando, la persona que estaban esperando, el equilibrio que estaban esperando para seguir adelante con sus vidas en todos los proyectos, no solamente amorosos, sino también económicos, sociales. Bueno, el uno y el otro son como lo que habían estado esperando. No dejen perder esta relación bonita que están construyendo ustedes en este preciso instante. Ahora vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio y también el número de la suerte para ustedes. Esta es la carta del asesoramiento. Mira, esa carta me está diciendo que ustedes son, o sea, está reconfirmando acerca de la permanencia de ustedes en el tiempo. El avance de ustedes, no solamente como pareja, sino como personas individuales, el crecimiento, van para adelante, absolutamente para adelante el uno y el otro. O sea, si usted, el uno sufre por lo que el otro sufre, el uno llora por lo que el otro llora, el otro ríe, bueno, son una pareja y yo podría decir que hasta podrían ser almas gemelas los dos. Bueno, maravilloso, les mando mucha luz, mucho amor y un abrazo muy especial a los dos. Vamos a ver los números de la suerte para ustedes, el 51, el 6 y el 12 para el día de hoy. Bueno, felicitaciones por esa relación tan bonita que tienen ustedes en este preciso instante, en este momento. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas a ver qué me les dice el horóscopo el día de hoy. Bueno, al parecer ustedes, no sé, estaban esperando algo de alguna persona y los desengañó totalmente. Una persona muy cercana a ustedes, alguien quien ustedes pensaban que era su verdadero amor. Inclusive, no sé, esta persona también fue el causante o la causante de ciertas pérdidas económicas que ustedes tuvieron o están teniendo en este preciso instante. Lo bueno es que ustedes son unas personas totalmente inteligentes que a pesar de los problemas y las adversidades, siempre saben encontrar otro camino para salir de cualquier problema y dificultad que se les presente a ustedes. Vamos a ver qué se les presenta a ustedes en un futuro más bien cercano, que podría ser una de las opciones. Ciertos problemas, o sea, esta persona con la cual ustedes han terminado podría estar queriendo generarles más problemas en un futuro más bien cercano, pero ustedes los van a parar. Ustedes van a poder pararlos con su firmeza, con la confianza que ustedes tienen en ustedes mismos y también porque las personas que los rodean a ustedes los conocen. Esa persona como que va a tratar de hablar mal de ustedes, de decir cosas de ustedes, pero la verdad es que les va a salir el tiro por la culata porque las personas que lo rodean a ustedes, sus familiares, saben que ustedes son personas honestas, son personas firmes y que no cometerían errores o no harían las cosas que podría estar diciendo esta persona que va a querer afectarlos a ustedes. Es la persona con la cual ustedes han terminado. El consejo de tus guías espirituales, bueno, no te metas en deudas de ningún tipo, no quieras vengarte de esta persona, tampoco en este momento no es el momento ni de pedir dinero prestado ni de prestarle dinero a nadie. Ese es el consejo de tus guías espirituales en este preciso momento. Ahora vamos a ver qué te dicen mis angelitos para el día de hoy. Para ti que estás solterito y solterita. Bueno, vamos a ver qué mensaje súper maravilloso me les tienen a ustedes el día de hoy. Mira, este angelito es súper espectacular. Dice, fortuna en tus viajes. Mira, espectacular. Vas a hacer un viaje y te vas a ir súper bien. Tal vez encuentres de verdad tu verdadero amor o una opción de negocio, una opción de trabajo y también el viaje hacia tu interior va a ser totalmente maravilloso, espectacular. Te invitamos a que comiences a hacer ese viaje también a tu vida interior, hacia ti mismo. Bueno, que te va a traer unos frutos totalmente espectaculares y cualquier viaje geográfico que vayas a realizar te va a ir muy, muy bien. Ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio para ti el día de hoy. Mira, esta carta te dice, es la carta de la amistad. Bueno, que tengas mucho, y está de manera invertida, tengan mucho cuidado con esa personita, ¿ya? Esa personita que tal vez te va a querer afectar. No sé, se va a querer vengar de ti, se va a querer mostrar como un ex o una ex muy amistoso, pero a la verdad no le tengas confianza. Bueno, ten mucho cuidado con esta persona porque te puede estar queriendo hacer cometer un error para que tú te quedes
mal enfrente de las demás personas. El número de la suerte, los números de la suerte para ti, el número 6, el número 7, el número 4, el número 13 y el número 17 y el número 8 también te pueden cuadrar a ti. Bueno, ahora vamos a ver para mis queridos y queridas que preguntan el día de hoy por su economía. Vamos a ver qué me le sale en su economía el día de hoy. Mira, al parecer, con respecto a tu economía, tú como que no tienes nada muy claro en este preciso instante, en este preciso momento. Hay algo que está jugando muy en contra de ti, que es tu estabilidad emocional. Tal vez los proyectos o los negocios que te han ofrecido a ti no han sido como muy organizados, ¿ya? No han sido muy organizados, no han estado como al ras de la ley, como con todos sus requisitos legales. Y entonces esto te ha traído a ti bastantes problemas y dificultades. Ten mucho cuidado con esas situaciones, ¿ya? Cuando vayas a iniciar algún negocio, algún emprendimiento, bueno, primero investiga, asesórate muy bien en todos los aspectos legales, económicos, todos, para que no vayas a tener problemas y dificultades en un futuro más bien cercano. Bueno, te llega una noticia totalmente importante a ti para tu economía y ten mucho... prepárate para esa noticia ya. Muy seguramente va a tener que ver con ese negocio o con ese emprendimiento. Cuadra papeles lo más pronto posible, lo más rápido posible, para que no te vayan a sorprender tal vez alguna visita legal o algo así. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy. Tu lucha te hará próspero. Mira, sigue tú luchando, sigue tú avanzando con respecto a tus negocios, a tu economía, a tu trabajo, pero asesórate muy bien, porque la verdad es que tienes enfrente de ti algo totalmente maravilloso, un negocio, alguna cuestión, no sé, que se te va a presentar en un futuro más bien cercano. Prepárate para eso, sigue luchando, síguete preparando, porque viene algo maravilloso para ti con relación a tu economía. Ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Esta es la carta del presentimiento. Mira, me está hablando acerca de el logro, la cosecha al final de la siembra, ya, acerca de ese trabajo muy bien remunerado, eso que tú estás esperando, bueno, ya va a llegar. Muy seguramente lo vas a hacer en pareja o en equipo, entonces ten muy en cuenta esta situación. Los números de la suerte para ti el día de hoy, el número 4, el número 44, el número 40 y el número 12. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y queridas. Les mando muchísima luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.